tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo. En una semana muy singular para el gobierno de Alberto Fernández, con algunas cuestiones que fueron de orden público, la polémica que se generó alrededor del tuit de Aníbal Fernández, el cruce con el humorista gráfico Nick, que la oposición en su conjunto, en su clave política y en su clave de medios de comunicación, tildaron de mafia. Hubo un discurso muy pero muy fuerte, muy articulado. Hacía bastante que no se veía un ejercicio tan articulado de discurso respecto a una situación que naturalmente, y lo hemos dicho, merecía una condena. Pero sí, lo que ocurrió a partir de eso fue una estructura de acumulación política para intentar debilitar aún más al gobierno de Alberto Fernández por un tema que vamos a hablar en instantes nada más. Pero podemos hablar de la llegada de Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio y de la salida de Paula Español, porque reaviva un debate que probablemente lo hablemos con Estefanía Pozo en instantes nada más, y también con Gabriel y con Pablo, porque vamos a hablar y tenemos mucha información respecto a lo que dejó. No solamente lo que se dijo y no te enteraste de la reunión con los empresarios, sino de cómo quedó la agenda para adelante con los dueños de las empresas. Porque acá se ha generado una confusión. Y el hecho político más gravitante, indudablemente, de la relación del gobierno con las empresas se dio en la reunión que mantuvo el presidente Guado de Pedro, Sergio Massa y Juan Mansur con los dueños de las compañías más importantes del país. Pero la inflación el debate que reaviva es por qué sigue habiendo una inflación tan alta en Argentina, porque Argentina es uno de los pocos países a nivel global que tiene este nivel de inflación. Y si bien los motivos son múltiples y las discusiones conceptuales también, es decir, hay sectores que están dispuestos a bancarse una inflación más alta si la economía está muy caliente y hay otros sectores que dicen que eso en algún momento pierde el control, lo que sí tenemos como certeza a la luz de los hechos es que Roberto Feletti tenía un principal objetivo en su nuevo rol, que era pasar las fiestas. Primer objetivo de Feletti, pasar las fiestas, y por eso el congelamiento de precios de estos 90 días. La pregunta es qué pasa el día después de ese congelamiento. En instantes vamos a hablar de algo que también pasó desapercibido, y son declaraciones de Patricia Bullrich en una revista partidaria que se llama Seúl, que la edita un exfuncionario de Mauricio Macri, que está cerca hoy de Mauricio Macri. Ahí Patricia Bullrich parece hipnotizada. Dijo toda la verdad de lo que piensa, no solamente en relación a su propio espacio político, sino a la relación con el gobierno nacional. Pero decía, con los precios la pregunta es qué pasa el día después de ese congelamiento, porque la explicación de la concentración de la economía o de la concentración del mercado puede explicar muy claramente que los precios sean altos en la Argentina, es decir, que el changuito sea caro en Argentina, pero menos explica la variación de esos precios. Porque, a ver, el ejemplo inmediato es que Argentina, con esta misma concentración del mercado de alimentos, tuvo una inflación, si uno mira los 4 años, siempre fue creciente, pero si uno mira los 4 años, de más o menos promedio 12-15% durante el gobierno de Néstor Kirchner, o menos también. Es decir, mismo esquema de concentración, una inflación naturalmente más baja. Y países con concentración del mercado muy pero muy importante no tienen los números de inflación de la Argentina. Por eso hay que distinguir inflación, es decir, variación de precios, de si los precios son altos o no son altos. Y es interesante lo de pensar que la hipnotizaron a Bullrich, porque podríamos pensar lo mismo de Paula Español, la secretaria de Comercio saliente, que ahora está trabajando con Guado de Pedro en un sistema de articulación con el conjunto de las provincias argentinas. Porque si la hipnotizaran a Paula Español, probablemente diría lo mismo que les acabo de decir respecto a la concentración, a la inflación y a la necesidad de las correcciones macroeconómicas, que dicho sea de paso, son las correcciones macroeconómicas que ya hizo en su momento el gobierno de Cristina, en 2014, con Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía. Ahora, detengámonos un momento y ya nos vamos con Bullrich en Paula Español. Porque hay varias explicaciones para pensar por qué Paula Español se retira de la Secretaría de Comercio. Y una indudable
que no es materia de análisis sino de información, es que a Pañola quisieron preservar. ¿Preservar de qué? Bueno, de un lugar, primero, en el que indudablemente hay disconformidades por parte del esquema de Cristina Fernández de Kirchner con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y retiran a un alfil de la vicepresidenta para preservarla porque entienden desde el kirchnerismo que el Ministerio de Culfas no está haciendo lo suficiente para administrar esta suba de precios. Que obviamente la visión del ministro y de sus funcionarios es otra. Estas son las deliberaciones a cielo abierto que hay hoy en el Frente de Todos. Ahora, la pregunta más interesante es ¿preservar para qué? ¿Por qué la quieren preservar a Paula Español? Porque en general, si uno mira los funcionarios de primera línea de los gobiernos de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, no es gente a la que han preservado. Incluso Axel Kicillof, que después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Digo, van a fondo hasta el último momento. Entonces uno podría suponer, y esto sí es parte de la hipótesis, que a Paula Español la preservan para algo. ¿Para qué? Bueno, una conjetura puede ser en este posible recambio que empujan desde algunos sectores del Frente de Todos, ya no solo Cristina Fernández de Kirchner, de lo que se llama el gabinete económico. Pero ahora sí vamos a Patricia Bullrich, porque durante el fin de semana Sergio Massa habló de un gran acuerdo con la oposición. Y Patricia Bullrich en la revista Seúl dice: si nosotros queremos salvar la cultura peronista, queremos salvar esa cultura de poder, le queremos dar una salida, los queremos ayudar, no hay fin de época. Y ese es un debate que está presente dentro de Juntos por el Cambio. Vamos a la siguiente placa. Esto Patricia Bullrich en la revista Seúl, que la dirige o la edita Hernán Iglesias Cilia, que era el encargado de discurso de Mauricio Macri, o uno de los encargados de discurso, y es quien le hace la entrevista. Si ellos quieren hacer el trabajo que siempre quieren evitar y nosotros podemos gobernar después con un poco más de tranquilidad, no nos viene mal. Ahora, yo creo que ellos van a querer que le firmemos a ciegas y nosotros a ciegas no le vamos a firmar nada. Vení, ¿de qué habla Patricia Bullrich acá? Habla del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el reportaje. Y lo interesante en la primera parte es que Patricia Bullrich le responde a Sergio Massa antes que Sergio Massa hable, ya había anticipado esto, pero también le responde a Rodríguez Larreta, que hoy en el coloquio de día dijo: hay que hacer un gobierno de coalición en 2023. Entonces, esta es la discusión finalmente de fondo dentro de Juntos por el Cambio. Pero no solamente declamativa, porque alguno podría pensar es una estrategia. Larreta tiene la estrategia Cachol y Bullrich consolida el voto propio. Sí, pero en la cabeza de Patricia Bullrich, sin dudas debe estar la idea de que si Macri no es, y no le dieron la PASO en la ciudad de Buenos Aires, ella va a pedir una PASO a nivel nacional en 2023. Y entonces, ¿que Larreta es el acuerdista que traiciona al voto rígido del PRO y ella es la pura que mantiene la identidad de Juntos por el Cambio? Este es el objetivo de Patricia Bullrich. Vamos a la siguiente placa, porque hubo una configuración desordenada, pero vamos a hablar de lo segundo que dijo recién. Dijo: vos tenés que ganar, tenés que demostrar que esas ideas son las que ganan, y después todos los que quieren aceptar esta idea, descuenta Patricia Bullrich un triunfo de la oposición en 2023, pero aceptarla en serio, cambiar las leyes, diseñar una modernización del país en serio, son bienvenidos. Lo que no podemos hacer nosotros es un pacto de status quo. El diálogo para el status quo, no, dice la presidenta del PRO. Y vamos a la segunda, que es bien interesante. Dice: vos podés achicar el peronismo a un partido que gane y pierda elecciones y viva dentro de un sistema más razonable. Pero para eso ahora va a tener que matar al kirchnerismo, que desde mi punto de vista, en el sentido de proyección, ya está muerto, dice Patricia Bullrich. Que en un momento, no sé si tenemos la placa cuando habla de los peronismos razonables, y le manda un dardo envenenado a Juan Schiaretti. Inesperado, por otro lado, por la sintonía que hay dentro de Juntos por el Cambio con el gobernador de la provincia de Córdoba. Vos tenés peronismos que pueden parecer más razonables, está bien, pero el peronismo cordobés gobierna hace 23 años, entonces tampoco está bueno eso, dice
la presidenta del PRO. Otra vez, en un fortalecimiento de su identidad política, pero en otro tiro probablemente para el espacio político que gobierna la ciudad. Porque ¿por qué está bien? ¿Por qué está mal que el peronismo cordobés gobierne hace 23 años y está bien que el PRO gobierne hace 16 la capital federal? ¿Quién pone la línea de corte sobre la cantidad de años que tiene que gobernar un espacio político? ¿Patricia Bullrich? ¿O lo pone la gente? Y entonces está bien que Schiaretti o el cordobesismo gobierna hace 23 años, el PRO hace 16, Infran y Zamora en Formosa y en Santiago del Estero la cantidad de tiempo que sea que estén gobernando. Es interesante porque Bullrich, lo que termina diciendo Bullrich es, no el Estado soy yo, que ahora tengo un lapsus que Luis fue, pero creo que fue Luis XIV. Está diciendo, la verdad soy yo, salteándose 5.000 años de filosofía. Y el último tema, que mostramos la placa al principio, que tiene que ver con hacer el trabajo sucio, es una discusión que se está dando, no solamente en Juntos por el Cambio, sino en el gobierno nacional. Porque en Juntos por el Cambio hay sectores muy representativos, Bullrich es uno de ellos, que dice, nosotros tenemos que tirar nafta al fuego vigorosamente para que el gobierno se vea acelerado, para que la situación política acelere lo que llaman la corrección de las variables cambiarias. Quiere forzar una devaluación. Esto es lo que quiere forzar Patricia Bullrich. Quieren que el gobierno sea su Remes Lenikov. Quieren que el peronismo haga todo el trabajo sucio desde el punto de vista de la actualización tarifaria, de la corrección del tipo de cambio, de varios etcétera más, indudablemente la cuestión fiscal por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para, en el triunfo que Bullrich descuenta en 2023, agarrar el gobierno con una macro más ordenada, una situación fiscal más ordenada. Y sorprendentemente también es un debate que se da en el oficialismo esto. Que los que dicen, che, si nosotros corregimos las variables macro, si corregimos la situación fiscal, si arreglamos con el fondo, si eventualmente devaluamos, probablemente perdamos las elecciones. O actualizamos las tarifas, probablemente perdamos las elecciones. Y no solo perdemos las elecciones, sino que además le dejamos un escenario mucho más ordenado al que venga si perdemos las elecciones. Claro, en todo esto lo que no está contemplado son dos cosas. Primero, la sociedad. Y segundo, que no sé qué margen tiene ni el gobierno de afrontar las variables macroeconómicas y qué análisis hace Bullrich de que no va a volver a cambiar de piel el peronismo y va a hacerse beneficiario de esas posibles correcciones macroeconómicas, como lo hizo, como cambió de piel varias veces, con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner y ahora con el Frente de Todos. Y por eso es importante esta declaración de Bullrich, porque entre quienes plantean que hay que seguir echando nafta a una situación indudablemente compleja, apareció algo que rápidamente, ¿no?, apareció y se fue, que es un posible paro de la policía bonaerense. Y algunos, al corriente de lo que pasó ahí, sostienen que estaba eso motorizado en línea, en una línea invisible, con lo que dijo Patricia Bullrich, por sectores del peronismo que integran Juntos por el Cambio. O Juntos, como es en la provincia de Buenos Aires. Y por eso decía que era importante la reunión con los empresarios que vamos a abordar en instantes nada más. Estuvieron Marcos Bulgeroni, Marcelo Midni, Jorge Brito, de la Serna, del vicepresidente de Mercado Libre, Alejandro Simón de Sancor, estuvo, creo que a Bulgeroni ya lo mencioné. Bueno, ahora estuvo Francisco de Narváez. Ahora en instante vamos a abordarlo en profundidad con los chicos. Pero ¿por qué es interesante esto? Porque hay un sector del Círculo Rojo de los empresarios de la Argentina, que obviamente no son los que estaban en esa reunión, que le pusieron la mano detrás de la espalda a Guillermo Moreno y le hicieron decir lo que piensan ellos, y algunos no solo lo que piensan, sino los que desean. Que es que efectivamente el gobierno no termine el mandato y se adelanten las elecciones. Empezamos, hagan algo. Los saludo a Gabriel Alejandro Morín.